Tiempos modernos. ¿Cómo poder vivir estos tiempos los universitarios y facultades que conforman a Ucrania, a Rusia y al resto de América al nivel de competencia que tuvo durante todos estos años y no decaer por la presión de las guerras y la presión de un nuevo modernismo en el contexto de lo digital? Repasar algunos conceptos de un muchacho que eh, como que filmó, por así decirlo, aquello que viví en estos últimos 17 años y específicamente 12 años en este lugar, en este loft, y en base a esa batalla, por así decirlo, esos combates constantes académicos, esos combates eh, que, que parecieran a veces de ida y vuelta, pero que tenían una doble intención, y eso se podía notar en la mente neurológicamente. Hace un resumen de algunas experiencias que existen en América y en Estados Unidos y algún paralelismo que se puede llegar a aplicar para que la universidad pueda seguir funcionando en todas esas regiones. El arte, por cierto, es tomado en los Estados Unidos como algo no muy importante, ni por el gobierno, ni por los artistas, ni por los críticos postmodernistas. No es que le dan mucho énfasis al arte. No obstante, es uno de los países con más arte en América. Tanto acá en el sur de América, la República Argentina, solamente en América, Estados Unidos supera en materia de arte y de música de toda índole, que hacen que el país del norte sea uno de los más enfáticos en materia de arte. El arte es tan peligroso para la tiranía que a veces produce paralización, y es allí donde se puede corroborar que hubo un desequilibrio en ese aspecto, donde la gobernabilidad y el arte no iban de la mano ambos, y cuando uno empieza a dibujar, por así decirlo, el arte gubernamental, es donde el hombre y la mujer americanos se encuentran desestructurados, y es allí donde el escenario ruso encuentra un equilibrio, ya que ha tenido a lo largo de la historia evidentemente una mente fría por el clima que ha ayudado a poder entender mejor a los sistemas. El arte tomado lo suficientemente en serio como para morir por él es el arte que testifica acerca de las verdades absolutas. Y ahora voy metiendo un poco más allá la virtud de América y el entendimiento del pueblo ruso. El arte es aquello que induce al civil, al vecino, al ciudadano, al habitante, a poder refrescarse de las culturas propias o de otros con propósitos de crecer en todo índole de la sociedad civil, siempre intentando imaginarme de que existen hombres y mujeres en el planeta Tierra que van mucho más allá de los placeres que los patógenos pudieron haber brindado en estos últimos 300, 400 años aquí en estas latitudes de Sudamérica y en otros lugares de América y de Europa. Hubo un hombre llamado Miller que tenía preocupación respecto a la insistencia de los rusos concerniente a la verdad objetiva que podría llevar a un resurgimiento del autoritarismo. Otro Miller, no el Miller estafador allí, sino un Miller, Miller X, pongámosle. A los postmodernistas les encanta asociar las creencias en términos absolutos con la tiranía, pero tal conexión desafía toda lógica. ¿Cuál es entonces más favorable para los tiranos? ¿La creencia de que el manejo del poder es el único valor? ¿O la creencia de que los valores absolutos trascienden a la sociedad y son un medio a través del cual la sociedad y su poder pueden ser juzgados? Además, de forma bastante poco prudente, dice este autor, se niega la experiencia de quienes en verdad sufrieron con las camisas de fuerza y el gulag comunistas.
Milan Kundera, un autor, dice en un libro La insoportable levedad del ser, que supuestamente se escapó a Occidente huyendo del comunismo. ¿Por qué? Si Occidente es tan opresivo, es la pregunta. Y aquí encontramos en el pensamiento universitario que deben estar bien, pero bien atentos a la dada vuelta de la ley. La dada vuelta de la ley es todo tipo de material bibliográfico, académico, científico, donde pareciese que la narración es llana y el entendimiento es puro. Pero en medio de eso encontramos de que Batman fue fiel, de que Spider-Man siempre tejió para su abuela, para su mamá, para su cuñada, para sus hijos, de que Mario Baracus siempre llamó a mi abuelo para decirle de que lo estaban desbiologizando. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Dan vuelta totalmente la realidad y pareciese que aquellos académicos, estos académicos nombrados, pareciesen que tuvieron una coherencia el cual fue catedrática a lo largo de la historia y uno se encuentra con el chasco de que están dados vueltas. Otro autor, Václav Havel, que quedó en el país, decía que la KGB lo arrestó por escribir obras que criticaban al comunismo, siendo que la literatura es solo una expresión de estructura de poder existente. ¿Cómo podría protestar entonces? Un agente dice que la KGB, no un crítico, esto no es así porque los KGB son críticos, quiere decir que fueron promotores de la alta crítica con el propósito de autodestruir lo noblemente crítico. Lo interrogó y lo pusieron en una prisión objetivamente para variar entre hormigón y acero. Y aquí ya quiero hacer un paréntesis, ya que se acerca la feria del libro y alerto a todos aquellos sinceros que se acercan para que no sean robados robóticamente. Elijan el libro y después dejen el libro unas horas, vean qué aire vienen y echen a cualquier coerción que pueda llegar a ver alrededor de la rural o de otros lugares para que nadie se lleve la cabeza de los sinceros académicos que pueda llegar a ver en Buenos Aires. Esto no era una prisión del idioma, dice este autor con referente a este hombre que lo metieron adentro. En vez de atarle la lengua para Václav Havel, que expresaba la libertad, él lo usó para atacar las mentiras y para testificar acerca de la verdad. Porque si no hay verdad, no puede haber mentiras. O más bien todo es una mentira. ¿Qué razón hay para que lo metan preso? ¿Debería Havel haber cambiado con las circunstancias, haciendo suya la levedad del ser, dejándose llevar por el viento como hicieron los colaboradores? Porque deberíamos admirar a alguien como el por defender la verdad si en realidad esta verdad no existe, diría algún universitario. Quienes fueron interrogados en aquellos momentos, enviados a campos de concentración o ejecutados por la verdad, no fueron perseguidos porque afirmaban tener creencias posmodernistas, sino porque afirmaban creer en verdades absolutas. Y allí encontramos nuevamente que quien en el tiempo de la Unión Soviética, inclusive en el tiempo de Rusia, de la nueva Rusia, quien se plantaba para poder expresar sus creencias, quien creía en verdades absolutas debía sí o sí ir por la línea denominacional. Se terminó. La sociedad civil, los gobiernos, vamos a apoyar a todo civil que quiera ir por un carril sin Hugo. Aquel que quiera ir por un tren perfecto sin pensar en la línea Sarmiento. Hubo muchísimos durante estos 200 años
que creyeron firmemente en verdades absolutas y fueron adentro. El tiempo venidero, el tiempo futuro del universitario, el tiempo presente del universitario es pensar de que si hay una disputa es porque se quiere violar la verdad absoluta. Capital era decapitamiento. Backup era respaldo. Es respaldo. Es un término financiero inamovible. Es un término indiscutible. Hace momentos estoy llegando de Ejército de Salvación, aquí en Constitución, pueden ver las fotos en Facebook, y mientras estaba eligiendo algunas corbatas, como siempre elijo para mi colección, entraron los muchachos, se llevaron los somier, siempre coaccionados, siempre con aires externos que quieren falsear constantemente la responsabilidad financiera nacional y continental para evadir pagos. Quiero invitar a la Universidad de Ucrania y la Universidad de Rusia a que piensen en todos esos actos y no caigan, sino que se mantengan del lado de verdades absolutas. Insistieron en algunos conceptos que ahora son atacados en Europa del Este, pero según este autor decía que en Occidente, muy probablemente mareado porque atacado Brachetti por Occidente, en tierra de un sistema asiático con algunas raíces de Inglaterra, pero nacido totalmente naturalmente americano, y se tenía que dibujar el autor de cómo podía llegar a ser la mente de Brachetti. Pero termina diciendo la verdad, la libertad individual, una ley moral que está por encima de la sociedad y que garantiza los derechos humanos, los cuales se basan objetivamente y de forma absoluta en la persona de Dios. Alexander Solzhenitsyn ha señalado: lo que le fue quitado de Oriente por la fuerza es rechazado en Occidente por su propia voluntad. Y quiero invitarlos a repasar esta última reflexión, que es puramente la ley dada vuelta. El regreso a la coherencia es entender de que en Oriente, por la fuerza, es rechazado en Occidente por su propia voluntad, no tiene ninguna clase de coherencia en el pensamiento israelí. En Occidente no hay voluntad. En Oriente se rechaza la fuerza, pero se escucha la fuerza. Hora de reflexionar, hora de entender, hora de sentir la palabra, para que ya Occidente no se oxide más ni en Europa ni en América.